Conti con nosotros, que también ha estado investigando bastante sobre este tema. Gabriela, bienvenida. ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es tu visión sobre todo esto? A ver, yo creo que seguimos encontrando puntas de la misma trama, digamos. Yo creo que efectivamente esta empresa no existe. De hecho, nosotros después de la investigación publicada hoy por Página 12, entramos también a ver todas las empresas que están haciendo compulsas de precios, que es la manera oficial, formal, por ley, en la que se presentan bolseros oficialmente ante el gobierno de la ciudad. Ninguna de las empresas que están presentadas en esas compulsas de precio es esta empresa. Hay una cantidad de empresas, muchas, demasiadas, creadas en el año 2012. Nosotros lo que creemos es que a partir de que Mauricio Macri decide lanzar su campaña presidencial en el 2012, cuando ya no tiene reelección, ahí empiezan a aparecer una cantidad de empresas que son las que empiezan a distribuir la pauta del gobierno de la ciudad. Ahí entra Niembro, ahí entran todas estas empresas. Si vos ves las empresas que hacen compulsa de pauta publicitaria, y ojo que yo creo que acá la discusión no es la pauta publicitaria, acá la discusión es un mecanismo que está usando el gobierno de la ciudad para sacar plata. Digamos, es así, nosotros votamos en su momento, yo soy la autora de una ley de publicidad oficial en el gobierno de la ciudad. La pauta es una discusión completamente diferente. La pauta es una discusión, nosotros votamos una ley de publicidad oficial de la cual yo fui autora, que Macri después vetó, que tiene que ver con los parámetros de la manera en la cual se distribuye o no se distribuye la pauta. Digo, esa es una discusión. Creo que hay una sola provincia que tiene una ley de pauta, ¿no? Vigente. Las demás nada, y a nivel nacional Macri la vetó en realidad por un artículo muy puntual, que era que no se podía usar el mismo color para el partido de gobierno que para el gobierno de la ciudad. O sea, que no podían usar el amarillo para el PRO y para el gobierno de la ciudad. Teóricamente, esa fue la excusa con la cual la vetó. Ahora también nos damos cuenta que no querían ningún tipo de control sobre esto. El gobierno de la ciudad todos los años vota un presupuesto de publicidad oficial y a los 3-4 meses del año ya manda una ampliación presupuestaria donde lo sube. Este año, a junio de este año, había ejecutado el 70%, no solo del presupuesto de la pauta publicitaria, sino además el presupuesto más la ampliación que se había votado en mayo. Bueno, pero si no es pauta, ¿qué es? ¿Cuál es el problema? Financiamiento de la política, a través de estas diferentes empresas que lo que hacen, digo, por ejemplo, hay un reservorio de plata que se llama también pauta publicitaria, pero que es otra cosa, que es lo que corresponde que las empresas recolectoras de residuos pongan como publicidad para el reciclado y para explicarle a la ciudadanía. Digo, la ley de basura de la ciudad de Buenos Aires dice que en la licitación las empresas tienen, bueno, el gobierno de la ciudad decidió que esa publicidad no la hagan las empresas, que esa plata se la den al gobierno y que el gobierno es el que maneja esa plata para hacer la publicidad. ¿Alguien vio una campaña del gobierno de la ciudad sobre reciclado, sobre cómo se recoge la basura, sobre cuándo se saca? No, porque esa plata está yendo a estos bolseros que en realidad son grupos de amigos cercanos al gobierno que arman estas empresas, y es una manera de financiar la política y la campaña del PRO en todo el país. Gabriela, vos también hablabas recién de la ejecución del presupuesto, que después a fin de año termina siendo sobre ejecutado, es decir, a partir de partidas especiales logran que se gaste más plata todavía de la designada. Es una maniobra muy común en todo el gobierno. Sí, no hay por que eso, pero no, la pregunta es, ¿cuáles son las áreas que se están subejecutando? Digo, porque el presupuesto es uno solo, el total de la plata que tiene el gobierno de la ciudad para gastar por año. A esta altura del año, y en un informe que salió en estos días, digamos, con respecto a los primeros, el gobierno te tiene que pasar cada 3 meses a la legislatura la ejecución presupuestaria. Hasta ahora tenemos la ejecución presupuestaria del primer semestre. En el primer semestre se sobre ejecutó pauta publicitaria y se subejecutó, como siempre, vivienda, planes sociales. Para que te des una idea, el plan de ciudadanía porteña, que es un plan social de la ciudad de Buenos Aires, que se paga por mes a es como si fuera la UH, o sea, sabés exactamente el monto que tenés que pagar por mes. Ese plan se ejecutó solo al 31%, mientras que la pauta publicitaria se ejecutó al 70% a junio de este año. Gabriela, vamos a conocer un caso más. No sé, Roberto, si tenés alguna pregunta o vemos un caso. No, te cierro y después te digo algo que me están comentando desde hoy. A ver, tenemos un caso más y después podemos ver el total. ¿Sí? Esto es Ciudad FM 100 de Coronel Moldes. ¿Sí? Es muy democrático en todo el país. La facturación real es 26.000 pesos y figuran 518.000 pesos. Se fueron 490 lucas de diferencia. ¿Quién se la llevó? Teníamos un resumen del total para ver en esto que se encontró, en esto que está trabajando, ¿sí? La diferencia. Fíjense, figuran en la web del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que pagaron 7.400.000 pesos. En realidad pagaron 87.000. Diferencia, 7.300.000 falta acá. ¿Qué es lo que me dicen dos fuentes distintas? Me dicen, esto es nada más que la punta del hilo, porque la mayoría no va a denunciar nada. Porque la mayoría, los que reciben pautas fuertes, dice, por ejemplo, me dan el caso de Luis Majul, uno de los periodistas que más pauta recibe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, recibe muchísimo dinero, pero lo que figura en la web es más todavía. Y él no va a decir nada.
porque él es amigo, él está beneficiado, entonces no va a denunciar al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay una diferencia importante entre el montón de dinero que recibe Luis Majul y lo que figura en la web. Es decir, hay mucha gente que no está denunciando porque tiene una buena pauta y no quiere pelearse con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso son víctimas, decís vos entonces, Roberto. Bueno, la víctima la tenemos acá sentada. Ahora, pero ¿no? yo te pregunto, una cosa es lo que vos decís, ¿no? Como el caso que pusiste recién, que lo va a ver figurar en la web y no va a decir nada, ¿no es cierto? Claro. Por los motivos que vos Pero igual dijiste, la diferencia se la está llevando alguien. Totalmente. De todas maneras. Pero, ¿sabes a dónde voy? Sí. ¿No es demasiado burdo poner una cifra de alguien que no está de acuerdo con vos en la web? Porque tarde o temprano, si yo tengo una radio y me están haciendo figurar millones, cientos de miles de pesos y recibo 2,50 pesos, voy a patear el avispero y voy a hacer Yo estoy de acuerdo con vos que la corrupción del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, digo, o es inexperta o es impune. O sea, hay un modus operandi que no disimula. Sí. El caso de Niembro es claro. A ver, son las dos cosas. Yo te digo, quien maneja este sitio de la Ciudad de Buenos Aires, porque todo tiene que ver con todo en este país sobre todo, es el señor Andrés Ibarra. Andrés Ibarra es el secretario de Modernización del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y para quienes son jóvenes y no recuerdan, Andrés Ibarra fue el gerente general del Correo Argentino cuando se privatizó y se le dio a la familia Macri, que se hizo cargo del gobierno y lo primero del Correo, y lo primero que hizo fue echar a 1.500 empleados y ponerlo en el balance de la empresa como inversión. Obviamente terminaron todos procesados, Mauricio Macri y Andrés Ibarra, pero son capaces de hacer esas cosas, tienen ¿No esa estuvo en desprolijidad. Boca, También, es el hombre de confianza de Mauricio Macri en Sogma, en Boca y en el Correo, y digo, y Macri y Ibarra terminaron procesados por este tipo de manejos. Pero porque... Gabriela, ¿no te parece que es ridículo? A ver, ¿cómo se entiende que pongas en la web que vos mismo te estás mandando al frente? Cambiaron 3 Porque veces esa los... web puede consultarla. Claro, Pero además, digo, además de una cosa, tienen tal brutalidad que cambiaron los datos 3 veces ya en las últimas 2 semanas, ¿entendés? Los suben, los bajan, los cambian. Digo, nosotros lo que estamos pidiendo, yo hoy presenté un pedido de informes y mañana estoy pidiendo además un acceso a la información por si tardan en contestarme el pedido de informes, que me den las órdenes de pago, porque vos lo que no podés legalmente en el gobierno de la ciudad es hacer una orden de pago de publicidad si no tenés el registro de que la publicidad se emitió o se publicó. O sea, se supone que hay un sistema de fiscalización sobre lo que sucede interno del propio gobierno de la ciudad. No, o externo, digamos, los bolseros deberían venir con una medición que hace IVOPE, una empresa creo que se llama Monitor, que es la más usada, que lo debe usar C50 una también. certificación de emisión. De emisión. La certificación, esa empresa mide que la pauta se puso en radio o en televisión. Eso y en para el caso pagar, de la, pero para antes pagar. hay una orden directa. Hay una Está bien, orden pero lo que ahí tenemos publicado en ese sitio de la ciudad es lo que pagó el gobierno. Eso es lo que pagó el gobierno de la ciudad. Entonces, ¿cómo pagó sin tener esas órdenes? O no le importa o alguien hizo ese dibujo, digamos. Por eso cuando preguntás... A ver, en la orden puede... Claro, pasa que puede figurar cualquier cosa en la orden y vos le das el valor. Vos me decís que hay una cantidad de bolseros que dibujaron órdenes de publicidad y todos juntos estafaron a Andrés Ibarra y a Mauricio Macri, que son 2 personas que se han dedicado su vida a estafar a todo el mundo. Digo, no la veo. ¿Por qué los deditos marcados en todos lados? Para vos porque son impunes. ¿Impunidad? Porque la verdad es que Mauricio Macri, Andrés Ibarra y toda esta banda, Melconian y todo este grupo, desde el año 82 en adelante se han dedicado a hacer negocios en contra del Estado y siempre han terminado con una cuota de impunidad que se les garantizaba o una corte menemista dicta o un juez amigo. Digo, Mauricio Macri... ¿Melconian tiene que ver con esto? Melconian, que es el mismo grupo que Mauricio Macri, que fue el que le estatizó la deuda privada a Mauricio Macri en Sogma. Digo, estás hablando en general, no de este caso. No, pero me preguntaba Julia por qué esta impunidad. Porque son impunes. Porque es gente que desde afuera del Estado se ha dedicado a hacer negocios en contra del Estado. Mauricio Macri es el mismo Mauricio Macri que logró que el Estado y Melconian le estatizaran la deuda privada de sus empresas, que fue procesado cuando se hizo cargo del Correo, que fue procesado en Boca por las cámaras de seguridad. Tengo otra duda. Hoy en la lista que vos nos contaste acá, que nosotros no sabíamos, que había cambiado la data de la web sobre las emisiones de publicidad y demás, ¿cómo figura el caso, por ejemplo, de Martín, que está acá presente? Sigue figurando igual. No, el de él figura igual. El de Dijuna figura igual. Con el error, digamos, con el error. Con la diferencia. Hicieron un cambio, por ejemplo, digo, por eso no hay casualidades. ¿Cómo es todo el tema de emisiones que él lo vino contando también acá? El tema de emisiones no es cualquier tema. ¿Se corrigió Misiones? Misiones tenía puesto primero 700 millones, con lo cual estaban completamente locos y era absurda esa cifra. Después Mauricio Macri dice, no, eran 700.000, como diciendo si nos equivocamos con un 0 con un punto. No, ahora resulta que son 4 millones. Ahora, el Canal 4 de Posadas no recibió ni 700.000 ni 4 millones. No recibió nada, no recibió un peso.
eso. ¿A dónde va la plata en Posadas? Va a los amigos de Mauricio Macri. Va a No Puerta. fue a Canal 4, fue a Misiones 4, que es el canal de Puerta. Pero digo, si nosotros nos acordamos un poquito, la causa de las escuchas empieza con jueces de Misiones, amigos de Puerta, que eran los que mandaban las órdenes, ustedes se acuerdan, para hacer las a la escuchas. CIDE para hacer las escuchas. Porque en la vida de Mauricio Macri, en el armado político de Mauricio Macri, nada es casual. La relación de Mauricio Macri con Misiones y con Puerta, el primer casino que se privatiza en Misiones, es entre Puerta y Donald Trump. Digo, ¿no? Y Mauricio Macri, digo, ahí hay un entramado en Misiones que ahora termina con esta cantidad de plata que se va a Misiones y que debe volver. Mira, nosotros tenemos denuncias de todo tipo. Hay gente de Misiones que nos dice que ellos están seguros de un canal de Misiones de Ramón Puerta, que sus sueldos los cobran de la Corporación del Sur de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el jefe de Mauricio Macri en Misiones, que es Schiavone, fue el presidente de la Corporación del Sur. Digo, cuando aparece la plata en Misiones, no nos llama la atención. Ahí hay un entramado Pero político pará, y económico. Acá vos estás diciendo que se hizo figurar 700 millones y en realidad eran 4 millones. ¿Cómo alguien puede meter la pata así? Es una locura. Y Macri, que es el jefe de gobierno y que dice impunemente, no, en realidad no eran 700 millones, eran 700.000 y nos equivocamos en un cero y Cerruti se equivocó porque en un cero. No, ni eran ni 700 millones ni 700.000. Ahora dicen 4 millones. Ahora, ¿Dicen ellos? Dicen ellos. Dice el sitio oficial. Ahora, la gente del Pero canal... es de una falta de porque así se maneja. de seriedad total. Digo, como diría Julia, así no pueden gobernar. Pero también es cierto que tienen mucha impunidad. Es gente que es una banda dedicada a los negocios que tiene mucha impunidad y que ha tenido mucha impunidad durante todos estos años, con una enorme protección mediática que, entre otras cosas, ahora vemos de dónde se pagaba. Gabriela, como legisladora, ¿pensás impulsar algún pedido de informe, denuncia? Ya hoy mismo presentamos un pedido de informes y lo que nosotros seguimos pidiendo es la interpelación de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, porque todos estos son entramados de corrupción que se vienen a unir al caso Niembro, por el cual habíamos hecho el primer pedido y que a medida que pasan los días aparecen cada día más casos, digamos. Ahora nos encontramos con rejas pagadas para poner en una plaza que no se pusieron, empezamos a encontrar una cantidad de contrataciones directas que lo que vemos es gente que está asaltando el estado de la ciudad de Buenos Aires y por eso la plata no va donde tiene que ir, como al Garrahan, por ejemplo, u otras situaciones. ¿Esto vos lo ves que se viene, lo sospechaste, lo descubriste ahora? Mira, yo escribí un libro sobre Mauricio Macri. Pero nunca escuché que fueras tan contundente al respecto de esta manera. Es que es muy difícil hablar sin pruebas y lo que nos permitió el caso Niembro es encontrar cuál era la manera. Pues, digamos, ¿cómo se llevan la plata? Se la llevan inventando empresas con algunos amigos a quienes le giran la plata. Después hay otra corrupción. ¿Caso Amadeo, por ejemplo? El caso Amadeo para mí es un caso más complicado porque es una fundación que existe y que hizo el informe que le pidieron, digamos. Hay una contraprestación. Lo que tiene el caso Amadeo claramente son dos cosas. Amadeo. Es Amadeo, o sea, digo, esta contraprestación la hizo siendo él Eduardo Amadeo, que es candidato del PRO, con lo cual hay una incompatibilidad absolutamente, y la mujer de Eduardo Amadeo fue durante muchos años presidenta. En el momento en el que firmó el convenio y que le daban la plata a la fundación de ella era la presidenta del Consejo de la Niñez, con lo cual es doblemente incompatible. Del gobierno de la ciudad. ¿Se acuerdan que es esa funcionaria que terminaron echando porque publicó que los niños del sur de la ciudad de Buenos Aires... Gabriela.